Muy bien. Vamos a retomar el siguiente tema. Ese es uno que me gusta bastante, fíjense, la verdad. Ahorita en mi proyecto del doctorado, estoy trabajando yo con niñas que tienen ovario poliquístico, bueno, el SUMP, que ya cambió. Y pues bueno, estamos haciendo una intervención tanto de ejercicio como la parte de alimentación. En la parte de alimentación estamos haciendo recomendaciones, o sea, tal cual no es una dieta prescrita que están siguiendo las niñas, sino que nos estamos basando en recomendaciones basadas en el índice glucémico y la carga glucémica. Me gusta este tema porque luego el hecho, o bueno, mi sustento en mi proyecto, pues, es que si bien las dietas hipocalóricas o cierta distribución, pues sí tiene su beneficio ya comprobado, luego hay muy poca adherencia. Desde la palabra dieta ya estamos bien asustados todos. Pero cuando se hacen este tipo de recomendaciones más basadas en la calidad de los alimentos, pues puede tener beneficios importantes, ¿no? Entonces, de hecho, justo hoy se están tomando las mediciones finales, estamos terminando con este proyecto, pero los resultados parciales han sido bastante buenos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el índice glucémico y la carga glucémica. Yo recuerdo que en la carrera lo vimos muy poco, entonces a ver si ya a ustedes les tocó también ver más o si también traemos muy poco y aquí lo reforzamos. Vamos a ver la diferencia entre el índice y la carga, los factores que van a modificar el índice glucémico de los alimentos, las limitaciones, porque no todo es perfecto en esta vida, de usar el índice y la carga y estrategias que podemos emplear directamente ya con los pacientes basadas en estas recomendaciones. ¿Sale? Y partimos de la pregunta de por qué dos alimentos que tienen la misma cantidad de carbohidratos pueden tener un efecto distinto en la glucemia de quien los consume. ¿Sale? O sea, yo tengo que les gusta una manzana y este, que sea, y un panecito concha que por ahí bien rico. Cada uno en su porción para que tenga los mismos 15 gramos de carbohidratos, ¿no? Porque el panecito de concha me puede elevar más la glucosa que mi manzana si estoy teniendo la misma cantidad de carbohidratos. Porque el tipo de carbohidratos o el medio en el que va el carbohidrato, que está rodeado ya de grasa, en la manzana va a tener fibra, en mi conchita no tanto, el tipo de carbohidrato me va a influir en ese golpe que tiene el alimento en mi glucosa. ¿Sale? El uso del índice de la carga glucémica no es tan viejito. Bueno, según yo no es tan viejito. 81 me suena medio reciente. Fue cuando recién se propuso este concepto y nos manejaba el índice glucémico como una herramienta para clasificar a un alimento considerando el tipo de carbohidratos y para predecir su efecto en la glucosa. O sea, va a ser el índice glucémico es una clasificación de cómo yo predigo que este alimento me va a impactar en la glucosa cuando lo consume, comparado con el alimento de referencia, que es el pan blanco o la glucosa solita. Comparado con pues este alimento va a tener más o menos impacto. En el 97 se introduce el otro concepto que es la carga glucémica y me dice que no solamente va a importar la calidad del carbohidrato, sino la cantidad que se consuma. Entonces, ¿cómo va a comportarse mi glucosa después de consumir el alimento? Va a importar tanto del índice como de la carga. Ambos aspectos son importantes en conjunto. ¿Qué es lo que nos dice el concepto según la FAOMS? Está muy largo y con muchas palabras, pero se explicó de esa forma. Como es la curva o la respuesta que va a tener la glucosa después de que yo consumo el alimento. La línea de arriba es la que me marca como mi alimento estándar. Yo consumo tanta de glucosa o de pan blanco y ese es el comportamiento que voy a tener. Y con mi alimento de prueba o el alimento que yo estoy buscando saber cómo va a estar el índice, puede que su comportamiento en esta curva sea mucho más chiquito o puede que sea mayor en esta glucosa postprandial, ¿sale? Y está determinado por el tipo de carbohidrato que va a tener. Ese es otro concepto ya con palabras más sencillas. Indicador que describe la velocidad y el grado de aumento de la glucosa en respuesta al consumo de un alimento. Es una medida potencial del aumento de glucosa en sangre. Y yo lo puedo dividir hasta en tres tipos de índice glucémico. Es el alto, es el medio y es el bajo. Aquí en esta gráfica nada más les puse el alto y el medio para que se alcance a comparar. Un alimento que tiene un índice glucémico bajo, se fijan que la línea, a pesar de que parten del mismo punto,
La línea es mucho más chiquita en cuanto al pico que alcanza. El piquito, pues hay un pico, pero es mucho menos marcado antes de que empiece a bajar nuevamente. Así se comporta mi glucosa ante un alimento de bajo índice glucémico. Muy en contraste con un alimento de alto índice glucémico, donde en poco tiempo mi nivel de glucosa es mucho mayor. El pico es mucho más agresivo, pero también la caída de ese pico es mucho más agresiva. Entonces me lleva a que mi glucosa pueda bajar por debajo del basal que tenía inicialmente. Y aunque podría ser bueno que en menos tiempo mi glucosa haya presentado un pico hacia abajo, sabemos que en el manejo de la diabetes, estos picos agresivos constantes de mi glucosa no me permiten tener un buen control. Y no solamente en el manejo de la diabetes, también cuando no tenemos esta enfermedad, tener yo constantemente picos tan irregulares en mi glucosa aumenta el riesgo que yo pueda tener o empezar con problemas en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sale? ¿Por qué? Porque ante un pico de glucosa, pues la insulina está diseñada para poder bajarlos. Esa es la función. ¿Qué va a hacer mi pico de glucosa? Yo libero más insulina y lo trato de bajar. Entonces el cuerpo reacciona y se adapta a los picos que esté teniendo. Pero constantemente el hecho de yo mantener picos tan irregulares, sí va a aumentar el riesgo que yo pueda desarrollar. Y si yo ya estoy teniendo problemas con la sensibilidad o con la cantidad que se está excretando esta insulina, el yo manejarme con alimentos que me generan picos elevados, pues no me va a permitir tener un control glucémico. Entonces, aunque yo esté consumiendo la misma cantidad de carbohidratos, cómo esos carbohidratos se están comportando en mis niveles, sí va a ser importante. En esta gráfica, si les meto lo que es el índice medio, si fijan, pues es un punto medio entre el alto y el bajo. Entonces, abajo tenemos el tiempo y en la parte vertical tenemos lo que son los niveles de glucosa. Entonces, está muy marcado como un alimento de alto índice, tiene picos más agresivos, descensos más agresivos, y como índices medios y bajos tienden a ser un poco más medios y son los que debemos de procurar recomendar. ¿Sale? En la clasificación se les da un valor de 0 a 54 cuando son un índice considerado bajo. Los alimentos tienen un índice medio cuando tienen entre 55 y 60 y un nivel alto cuando estamos por arriba de los 70. ¿Qué va a determinar el índice glucémico de este alimento? Les digo que cómo se comportan en la curva de la glucosa con base a un alimento de referencia. Esto puede ser muy individual de cada persona, pero existen ya tablas que nos manejan ya estos índices. O sea, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es conocer el índice que tiene este alimento ya presentado por tablas que hay y que se siguen actualizando para mantener nuestras recomendaciones. La diferencia del índice con la carga es que, bien, el índice es cómo va a impactar este alimento, pero también está dada por la cantidad que se va a consumir ese alimento. Puedo yo tener un alimento de bajo índice glucémico y comerme una caja entera y yo no puedo esperar que siga teniendo un pico chiquito en mi glucosa, ya va a cambiar. Entonces también es importante. Incluso algunos autores hacen referencia a que la carga glucémica es todavía más importante que el índice. ¿Y por qué? Porque dentro del valor de la carga, en la fórmula para calcular la carga glucémica, viene indicado el índice de ese alimento. En el cálculo yo voy a multiplicar el índice glucémico del alimento que yo vaya a consumir, la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento que voy a consumir y ya lo divido entre 100. El resultado me va a dar 3 clasificaciones. Yo puedo tener una carga glucémica alta cuando supera un valor de 20 o una media o baja cuando está por debajo de este nivel. Aquí traigo unos ejercicios. Ahí me regreso a la anterior. Por ejemplo, aquí ya les di estos valores porque les digo que son tablas, se los voy a mostrar. Una manzana tiene un índice glucémico de 36. A ver, saquen su calculadorcita. En una pieza de manzana, aprox, yo tengo 15 gramos, aprox. ¿Cuál sería mi carga glucémica si yo me como esa manzana? A ver, ya está en línea, hagan el ejercicio. Acuérdense que la fórmula es índice glucémico por la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento que voy a consumir entre los 100. 5.4. Creo que sí, a ver.
¿Qué les dije? 36. Ajá, por 15 entre... Ándeles. ¿En qué carga entraría? ¿Alta, media o baja? Baja. ¿Ok? Ujú. Si yo como una manzana, pero ¿qué tal si yo me hice un cóctel de frutas, suponiendo que le puse, ay, no sé, me fui recio, unas 5 manzanas, 5 por 15, son 75 gramos. ¿Cuánto me daría esa carga? 27. Ajá, ahí está, y es el mismo alimento. La manzana tiene un índice glucémico pues bajo, pero sin embargo ya comerme 5 manzanas ya me está mandando una carga glucémica elevada. ¿Me explico? 5 manzanas me puede sonar muy drástico, pero pásenlo a naranjas y pásenlo a jugo. ¿Cuántas manzanas yo necesito para un vaso de jugo de naranja natural que venden en los cruceros y rico en nutrientes y sabroso? Póngale, yo creo que sí por vaso, si son unas 8 naranjas, la verdad, si nos podemos ir bastante recio. Entonces, esto también, si se fijan, nos indica que no podemos clasificar un alimento como, este sí lo puedes comer, este no, pero la cantidad también va a importar. Hagamos un último ejercicio con el de abajo, un arroz blanco. Ese tiene un índice glucémico más elevado, estamos hablando de 73, y aprox una taza de carbohidratos de arroz, 53 gramos son de carbohidratos. ¿Ese cuánta carga nos daría? 38 por 73. Ajá, así es. ¿Y este también en qué carga no lo considera? Alta, ¿verdad? Ahí hablamos de un arroz blanco. Algunos elementos que vamos a ver que pueden bajar el índice glucémico es, por ejemplo, la presencia de fibra. Entonces, un arroz integral, el índice glucémico va a ser más bajito y yo puedo a lo mejor consumir la misma taza, pero como mi índice, que es uno de los factores que multiplica, va a ser más chiquito, pues bueno, mi carga también va a ser. Entonces, ahí es donde todo importa. Me regreso a esta que comentamos y les digo que no solamente el índice, sino la carga es importante. Por ejemplo, tengo alimentos de bajo índice que yo puedo consumir en baja carga o que se tienden a consumir en baja carga, como algunas verduras, sobre todo frutas cuando las consumimos sobre todo enteras, con todo y su cascarita, a mordidas, íntegras, poco cocinadas, más bien en su estado crudo, y pues yo estoy manteniendo un índice glucémico bajo y una carga glucémica baja. Pero también puedo tener alimentos de bajo índice que yo suelo consumir en cantidades elevadas. Por ejemplo, mismas fresas, salud, mismas fresas, pero hechas mermeladas. Yo ahí le cambié la consistencia. Póngale que no le añadí azúcar de todas formas, pero el hecho de concentrar varias fresas, aplastarlas para hacer mi mermelada, yo ya estoy teniendo una carga alta, aunque siga siendo en teoría el mismo alimento origen, ¿sale? Caso contrario, yo puedo tener alimentos de alto índice glucémico y no por eso prohibirlos, que es lo que pasa mucho, y que no, pues como tiene diabetes, quítenle la sandía, quítenle el mango, quítenle el plátano, y no sé cuántas frutas más, porque suben el azúcar. Pues bueno, a lo mejor tiene un índice glucémico alto, pero yo lo estoy manejando en cargas glucémicas bajas porque las porciones son las adecuadas y yo lo puedo seguir permitiendo, ¿sale? Hay otros alimentos que sí de plano tienen un índice glucémico bien alto y que es imposible consumirlo en cargas bajas. Y entran sobre todo todos los procesados, la soda, las malteadas, los pastelitos, los caramelos. Son alimentos muy concentrados, por lo que es muy fácil que mi carga glucémica esté elevada, aun cuando en apariencia sea poca la cantidad. ¿Sale? Si entendemos bien la diferencia entre el índice y la carga, también allá. ¿Todo bien? Ok. Son conceptos muy padres y se pueden incluir a la hora de las prescripciones. Les digo que hay tablas donde ya nos van a dar el índice, la carga nosotros la tenemos que calcular multiplicando por los gramos que queremos consumir, pero este índice glucémico hay que saber que va a cambiar por distintos factores. Ahí los vamos a ver uno a uno rapidito, pero básicamente la presencia de fibra, el procesamiento que esté teniendo, el estado de maduración, el tipo de carbohidrato del que venga, si está en combinación o no con grasas y proteínas, métodos de cocción, platicándolos un poco, miren, en cuestión del contenido y el tipo de fibra.
Si mi alimento tiene mayor cantidad de fibra, especialmente la soluble, esta va a hacer que el vaciamiento de mi estómago sea mucho más lento, por lo cual la absorción de glucosa, aunque inicia en la boca, pero pues bueno, se va haciendo a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, es mucho más lenta, entonces mi pico de glucosa también va a ser mucho más lento. Siempre que yo incluya fibra, mi alimento va a tener un índice glucémico a que si no lo tuvieran y fuera otra versión. Les pongo aquí el ejemplo del pan. El pan está prohibido. No, pues no está prohibido el pan. Además de ver la cantidad, vamos a ver en qué presentación viene el pan. Es distinto un pan integral, donde hay mayor grano entero, donde mi etiqueta me dice que hay una mayor cantidad de fibra, a un pan blanco que ya está refinado, al que el granito del trigo yo le quité esas primeras capas, que es donde tengo mayor cantidad de fibra. Y ambos son una rebanada, digamos, ambos van a tener la misma cantidad de carbohidratos, pero el hecho de que uno tenga mayor cantidad de fibra va a hacer que el índice glucémico y que el impacto en la glucosa sea mucho más chiquito que el otro. Esa es una formita de un grano. El salvado, lo que vemos en la parte externa o lo café, esa es mi fuente de fibra. Cuando yo proceso estos cereales para refinarlos, o sea, harinas, yo le quito esa parte, ¿sale? Entonces, una parte, la integral, trata de conservar la mayor parte del grano. En una refinada yo lo perdí todo. Bastante de los nutrientes y sobre todo lo de la fibra, entonces eso me va a hacer que esté mucho más que sea mucho más alto el índice glucémico. Por ejemplo, en cuestión de harinas para cocinar, a una que a mí me gusta y es muy flexible son las harinas de avena, pero me gustan más cuando las puede hacer el paciente, o sea, que se compra su avena en hojuelas y que la licúa, porque una harina de avena refinada, pues es la misma, o sea, la misma avena, aunque siga siendo avena, probablemente le quitaron gran parte de esa parte externa del grano. Entonces, ambas son harina de avena, una va a tener más grumitos que la que está refinada, pero pues esta me va a conservar más la cantidad de fibra, ¿sale? Entonces, sí, la presentación importa. También va a afectar el método y el tiempo de cocción. La cocción gelatiniza el almidón y facilita su digestión. ¿Nos han escuchado de la cocción al dente? Suena muy... Bueno, sí, ¿quién me dijo? Ah, pero ya se fue, de gastro. Al dente, eso es poco cocido. Entre más yo deje cocinando esa pasta o esa, pues sí, por ponerle el carbohidrato en este caso, se va a alcanzar un índice glucémico mayor a que si yo tengo una cocción breve o al dente, mi impacto en la glucosa corresponde a un índice glucémico más bajito, ¿va? La madurez del alimento, un mismo plátano puede tener un índice glucémico distinto según el estado de maduración que se encuentre. Les pongo el plátano porque es como más fácil verlo en imagen. Un plátano más verdecito, más duro, además de que el sabor pues sí tiende a ser un poquito menos dulce, es un índice glucémico mucho más bajo que si yo tengo un plátano ya tirándole al oscuro, ya muy pasado, en el que ¿cómo se llama? Este carbohidrato ya corresponde a un índice glucémico mucho mayor. Entonces, misma indicación de consumir plátano, yo la puedo dirigir hacia procurar alguno que esté mucho más madurito, mucho más verde. Trata de evitar aquellos y ya con eso hacemos una gran diferencia. El contenido de la grasa y proteína, no solamente el alimento, sino el cómo yo ofrezco ese alimento a mi paciente. La grasa y la proteína, además de que aumentan la saciedad, también retrasan mucho el vaciamiento gástrico. Entonces, otra vez, mi respuesta en la glucosa es distinta. No es lo mismo yo dar fresas, en este caso de la imagen, o el mismo plátano solo, a que si yo lo estoy prescribiendo acompañado de una fuente de grasa y proteína, por ejemplo, le puedo poner yogur, le puedo poner crema cacahuate, crema de almendra, lo puedo acompañar con unas nueces, o por ejemplo, el otro caso que viene en la imagen, el mismo pan. No es lo mismo yo prescribir el pan a prescribirlo con una fuente de grasa y proteína. En este caso tiene las dos, tiene su aguacatito, tiene su huevo. Pero yo le puedo poner mantequilla, yo le puedo poner crema de cacahuate, yo le puedo poner, ¿qué se les ocurre? Pues sí, un huevito bañado, por ejemplo, con un pan francés. Y el índice glucémico es mucho menor. Que al contrario, ¿qué pasa si yo le pongo mi pan tostado con mermelada?
pues lo mando a la fregada porque estamos combinando ahora dos alimentos muy altos en índice glucémico, ¿sale? Entonces las combinaciones son muy importantes. El prescribir estos carbohidratos no de forma aislada, sino buscar que tenga una combinación siempre con grasa o con proteína. Como la grasa y proteína realmente son de índice glucémico muy chiquito, es idealmente hacer este tipo de combinaciones. Y pues son básicamente lo que puede modificarme el índice glucémico de los alimentos. Ahora, la otra cuestión es la de la carga, que esa sí ya va a depender de cómo estoy manejando yo las cantidades de estos carbohidratos. Y aunque suena todo muy bonito y muy bello, pues tiene sus limitaciones el hecho de manejarnos únicamente por el índice glucémico de los alimentos. Primeramente, hay una variabilidad intra e interindividual. Aunque estas tablas nos dan un aprox, están hechas con base a poblaciones grandes y ya son tablas como finales que nosotros podemos leer y demás. Si es distinto cómo lo va a procesar, cómo lo van a procesar ustedes. Puede haber pequeños cambios, sobre todo si hay alteraciones que cada quien puede tener en cuestión hormonal. Hay que no considerar las porciones, que es donde influye para saber la carga glucémica final que va a tener. Entonces, el puro índice es un indicador, pero siempre tiene que entrar con las porciones. No es un indicador de la calidad nutricional del alimento. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque mi alimento sea de bajo índice glucémico lo hace perfectamente ideal. Puede tener un índice glucémico bajo y ser muy poco denso en nutrientes. Entonces es un indicador importante, más no me pone un premio o un distintivo entre todos los alimentos. Siempre hay que considerar el resto de los micros que hacen un alimento bien de calidad o pobre de calidad. Hay diferencias entre alimentos aislados y comidas mixtas. Lo que les decía, un índice glucémico puede variar según si está prescrito nada más solito en individual o si yo lo estoy acompañando. Y a la hora de evaluar la carga glucémica de todo un platillo, debo considerar alimentos por porción, pero también el hecho de que va a estar combinado junto con otro tipo de nutrientes, ¿sale? Entonces ahí también puede estar un poco sesgado. La influencia del microbioma y actividad física también, el estado del intestino, si hay alguna alteración. Actividad física, por lo que les digo que puede modificar la respuesta de la glucosa postprandial. Y también es difícil, tiene una dificultad para aplicarlo en algunos contextos culturales. Estas tablas luego están hechas como, por ejemplo, hay unas del 2008, me parece, se comparten en lo que les van a compartir documentos. Y están hechas con alimentos de allá del sur de América. Tiene varias zonas como distintos países. Hay unas que son europeas. ¿Por qué? Porque también el acceso a los alimentos que tenemos es distinto. Aunque sea plátano, es distinto un plátano de aquí del país a un plátano de allá, porque el cultivo es distinto, porque la variedad de plátano es diferente, porque el procesamiento va a ser diferente. Entonces, aunque hay tablas internacionales, siempre hay una discrepancia entre el tipo de alimentos. Hay algunas tablas incluso que están separados, digamos, arroz de grano corto, arroz de no sé qué, arroz rojo, arroz y muy específicas y las otras pueden ser muy amplias. Algunas tablas vienen con alimentos muy típicos de la región que pues aquí no voy a encontrar, pero bueno, ¿cuál es como el equivalente a ese tipo de alimento? Y yo puedo considerar ese índice glucémico, sabiendo que de todos modos pues, es parte de las limitaciones que tiene. Pero la utilidad o las ventajas que sí están padres en manejarnos con el índice de la carga glucémica, cuando se prescribe ese tipo de recomendaciones, sobre todo se enseña a tomar elecciones con base al índice de la carga, tiende a haber mejor control glucémico, ¿no? O sea, porque no solamente yo limito a mi paciente a esto tienes que comer, sino bueno, mira, el día que no hay esto, este tipo de alimentos, pero busca que tenga esta cocción, busca que esté acompañado, busca que esté mezclado con, busca que sea integral. Entonces me ayuda a tener mejor control glucémico. Se ha visto también que este tipo de recomendaciones en general tiende a disminuir los valores de la hemoglobina y en la resistencia a la insulina, que ese es uno de las intenciones que yo estoy teniendo con mis chicas con SOM, que tienden a presentar resistencia a la insulina, entonces estoy abordando esta resistencia a partir de las recomendaciones que se tienen. Y pues a manera personal es lo que se ha visto, que como son recomendaciones, lo hace mucho más flexible y llevadero y hay mayor adherencia.
Entonces, a la larga, este tipo de parámetros que se miden después de cierto tiempo, no tan seguido, pues sí tiende a haber mejoría en los valores. Permite un mayor ajuste en la terapia intensiva con insulina, igual, porque como está directamente relacionado con el impacto postprandial, pues yo lo puedo relacionar con las unidades o cómo voy a manejar la insulina que estoy recibiendo. Hay una posible reducción de los requerimientos de insulina postprandial, les digo, hay mejor control del peso corporal también. En estudios se ve eso, que hay una disminución del peso corporal, el IMC, el porcentaje de grasa. Disminución de la necesidad de iniciar con insulinoterapia, sobre todo en caso de diabetes gestacional. Y hay menor exposición fetal a hiperglucemia materna también en el caso de la mujer en embarazo. ¿Sale? Entonces está muy padre, la verdad sí me gusta, es algo muy sencillo de entender y explicar. Esos son algunos puntos de vista de algunas asociaciones. De forma general nos dice que de todos modos tiene que monitorear el conteo de carbohidratos y utilizar el índice glucémico para un mejor control. Nos dice que esto no va aislado de recomendaciones en cuanto a requerimientos energéticos o requerimientos también ya individualmente de los macronutrientes, pero es una forma de complementar el cómo estamos dando nuestra prescripción en cuanto a los carbohidratos para que haya una mejor elección y que el paciente pueda tener mejor adherencia a su tratamiento. Y ahora sí, ¿cómo aplicarlo en la realidad? Les digo que son unas tablas. Les voy a pasar. Así se ve el logo, como está aquí chiquito, pero les voy a pasar el link. Es un link que ustedes pueden encontrar en internet. Es una página donde ya vienen varias tablas, como las que se muestran en la imagen de allá. Ya vienen varias tablas en las que ustedes pueden encontrar los alimentos y viene separado por su índice glucémico, tanto bajo, medio y alto, y viene el valor para que ustedes ya nada más ajusten la carga y lo puedan prescribir. Estas son tablas que yo utilizo, yo las hice y es parte de preparar ese material didáctico que van a poder acompañar a los pacientes. Entonces, a través de separarlos por grupos, a través de separarlos por cocciones, yo puedo ayudar a mi paciente a que tenga mejor elección de alimento basado nada más en el índice o como complemento. El que viene acá, ese es un logo, es una aplicación del celular, se llama Glix, y ese también es una aplicación, la instalan en el celular, Glix con Y y pues X al final. Y ahí buscan melón, y ya les viene melón chino, melón no sé qué, melón picado, melón maduro, melón con su índice glucémico. Entonces, yo paciente puedo empezar viendo nada más si es bajo, es medio, es alto, o ya más avanzado puedo empezar a utilizar el índice y medio estimar la cantidad de carbohidratos, sobre todo cuando estoy llevando un conteo de carbohidratos como en el tratamiento de diabetes, ¿tal? Pero hay muchas herramientas, nada más pues sí hay que acceder a ellas y es lo padre del índice que ya existe, nada más tengo que adecuarlo y traducirlo para poderlo aplicar en el día a día. Fíjense arriba de las hojitas ya les tengo esos como termómetros, ¿no? De que, mira, estos hay que procurarlos mucho, hay que evitar estos aguas y así. ¿Vale? También buscar la estrategias de combinación de estos alimentos, no satanizar tampoco a los que son de alto índice glucémico, porque ya vimos que la carga también importa, sino enseñarlos a acomodarlos dentro de un platillo o dentro de un alimento, un producto preparado en total. Está, por ejemplo, el método del plato, donde yo estoy agregando, mira, tanta parte de tu plato va a ser una fuente de carbohidratos. De tus carbohidratos tienes estas selecciones, nos estamos basando porque son de bajo índice. Vas a procurar que entonces tu carbohidrato tenga estas características y evitar estas, ¿sale? Y tu resto del plato vamos a poner una combinación con grasa, vamos a poner una fuente de fibra, una parte de proteína y es forma forma parte de esa educación, ¿sale? La lectura de etiquetas también va a ser importante. Hay alimentos que no están tal cual en las tablas, sobre todo los que son productos. Y ya ven que luego dentro de los productos pues están los muy nacionales o muy de la región. Pero la etiqueta nos ayuda a más o menos tener una idea si es un índice alto, un índice medio, bajo y cómo andamos en la carga. En otro de las pláticas vamos a hablar de la lectura de las etiquetas así ya más a pie y cómo interpretarlas. Pero por lo pronto pues, nos sirve saber cuántos carbohidratos tiene por porción.
tengo 30 gramos. Ahora, de esos 30 gramos, yo tengo que priorizar uno que sea rico en fibra, porque ya sé que si tiene buena cantidad de fibra, mi índice glucémico va a tender a ser más bajito. Entonces, si de 30 gramos tengo 1 gramo de fibra, pues yo creo que es algo bastante bajito. Si estoy teniendo una cantidad mayor, sobre todo si tengo oportunidad de comparar dos al mismo tiempo, pues tengo que priorizar aquellos que son más ricos en fibras. ¿Cuántos de esos carbohidratos son azúcares añadidos? Azúcares añadidos me va a subir el índice glucémico. Entonces voy a buscar los que tengan menos azúcares añadidos o que de plano no tengan nada. Revisar los ingredientes también. Si entre mis ingredientes, mis primeras en la lista, también nos está hablando de azúcar o alguna forma de azúcar, pues probablemente ese alimento va a tener un índice más alto a uno que lo tiene en sus últimos listas de ingredientes o que no lo tiene. Y este producto que yo estoy leyendo tiene una cantidad de proteínas y de grasas o es plenamente carbohidratos. Mi barrita energética tiene también tantas de grasas porque contiene cacahuates, porque contiene almendras, porque tiene, no sé, chocolate amargo. ¿Es una fuente de proteína o es plenamente la barrita de cereal? Todo eso me va a dar una idea de cómo está mi alimento en cuestión del índice y la carga glucémica. ¿Sale? Esto para los casos en los que no lo encuentre yo en las tablas. En conclusión, con el índice y la carga son herramientas muy valiosas para orientar las elecciones alimentarias que favorezcan el control y prevención de diabetes. No obstante, su aplicación debe integrarse entre un enfoque individualizado, equilibrado y culturalmente adecuado. Sale adecuado a quien lo estoy yo dirigiendo y saber que no es una dieta. O sea, no estoy llevando la dieta del índice glucémico, es parte del acompañamiento que estoy llevando, sobre todo en el manejo de los carbohidratos. ¿Sale? Les complemento un poquito más, sobre todo a las nutrólogas, de lo que hemos visto en la carrera. ¿Tienen acceso a internet? Déjenme, creo que búsquenle así, tablas de índice glucémico. Y creo que la primera que aparece está padre porque es las tablas se supone que las actualizan constantemente, están dadas por investigaciones publicadas en revistas bien, y sobre todo por la Universidad de Sydney, que creo que es la que constantemente ve lo del índice glucémico. Leo cómo lo encuentro. Tablas de índice glucémico. Creo que sí, estoy muy decidida. Ah, a ver, ándale. Ahí en la parte, no sé si tienen grupo ustedes de WhatsApp, que se puedan compartir la... Sí, sí. Viene como glycemicindex.net. Esa es una que a mí me gusta y vienen ya formatos descargables. Vienen formatos descargables. Le pueden picar arribita. Y pues viene, les habla del índice, viene por nivel. Vamos a darle unos minutitos para que la exploren, nada más para que tengan esta idea. Por ejemplo, nos metemos a índice glucémico bajo, qué son, y luego vienen las tablas también para que ustedes las puedan descargar. Entonces me gustaría que le diéramos unos minutos nada más para que las vean. Estas tablas igual yo se las se las compartí para que se las compartieran. Y pues son tablas, literalmente tablas, por eso es que está padre que ustedes preparen su material a partir de estas tablas, porque el paciente no se va a estar yendo ahí, página 8, página 9, no sé qué, pero si ustedes ya se lo dan de forma más visual o a través de estos factores que van a modificar o no, pues sí puede ser más llevadero, ¿sale? Entonces, miren, vamos a darle nada más unos 5 minutitos porque sí me gustaría que las vieran. Dice ahí que también viene con aplicación móvil. La verdad, yo me baso en las tablas y en el material que preparo por aparte. Ahí en línea pudieron encontrar esa página. Tiene ese loguito que viene en la diapositiva. Sí, Sí, denle una vuelta a ver una que otra, incluso comentario que tengan de que, Caracas, esa a poco era de alto, a poco ese es de bajo. ¿Y este alimento cuál es? Dime, dime.
Ah, sí. O sea, por ejemplo, aquí de que 1x del brócoli. Ajá. Índice glucémico 15 y carga glucémica 0.5. Sí. Pero, Sí, ¿de cuánta cantidad es? ajá. Algunas, ya en las tablas descargables sí viene la cantidad, pero de ahí más bien tú consideras nada más el índice y ya cuánto piensas prescribir o piensas consumir. Ajá. Ujú. Por cuánto está dando esa carga. Ajá. Pero esas tablas más bien búsquenlas para ese sentido, para cuánto es el índice y ustedes van a considerar la carga, porque las porciones sí pueden ser muy variables. Así que lo que sirve uno se sirve otro. Sí. Ajá. Sí, la carga ya mejor sacarla conforme a lo que estás poniendo o lo que estás tú consumiendo. No les entregué, chicas, no les entregué. ¿Qué son? No, ok, bueno, voy a aprovechar. Bien. Se llama, y me permites. Sí, dale. ¿Le pasaste? Aquí está el libro. Ok. Aprovechando que están haciendo sus cuentas. Bueno, les voy a todos los que están en línea, en la plataforma y también en el grupo de WhatsApp, se va a compartir el libro de Tomando el control de mi diabetes para que lo puedan descargar. Es digo, no se alcanza a ver, pero viene de parte de la World Diabetes Foundation y de la Federación Mexicana de Diabetes. Es un manual que viene con los 7 pilares del autocuidado. Discúlpenme, pensé que se los había compartido en la primera plática que di yo con los 7 pilares del autocuidado. Y además, ahorita, aprovechando que ya están con todo el tema de nutrición y con lo del índice glicémico, se les va a compartir también otro manual que es también de parte de la Federación de Life for a Child, porque ese les va a servir más para la próxima clase, que es conteo de carbohidratos, pero ahorita, como ya están viendo todo este tema de índice, les va a servir mucho. También ya está en digital y ahorita lo vamos a subir para que lo tengan. Y sí, ¿verdad? Seguir un poquito. Aquí ahí se les va a servir bastante para que lo vean, lo tengan y les sirva también como manual de estudio. Entonces, ahorita digital y ya quien está aquí en presencial les va a servir bastante también. Bueno, gracias y ahí disculpen la interrupción, con permiso. Está bien, está bien. Si viene aquí en el segundo, viene un poquito del índice glucémico, la verdad es que sí viene poquito, pero bueno, el concepto general, y les digo que ya más bien con estas tablas lo pueden complementar, porque si vamos a ver lo que es el conteo de carbohidratos, pero pues conteo es una parte y el índice glucémico es lo que también va a complementar este conteo para que no sea nada más 15, 30, 20, 45, sino también qué tipo de alimentos pueden ir en ese conteo. ¿Sale? ¿Cómo les falla en línea con ver las tablitas? ¿Algo que les llamara la atención? Entonces, ¿te bien tuyo? ¿Los dos? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, están listos. Con permiso. Elena. ¿Cómo nos fue? Aquí también, ¿cómo nos fue con esas tablas? Bien. Están padres, les digo, la verdad vale más la pena verlas ya a la hora de que estamos justo con lo de la práctica. De repente se van a topar alimentos de que, como que es índice alto, ¿no? Pues es índice alto, no quiere decir que sea malo, pero entonces mi carga va a tener que importar mucho, ¿sale? Entonces, miren, hasta aquí terminamos lo que son el índice de la carga glucémica, es muy cortito, pero eso me hace muy padre este tema a la hora del abordaje. Igual les dejo las referencias y ese sería nuestro tercer tema. ¿Qué les parece si volvemos a dar unos 5 minutos? ¿Sale? Eso estuvo más cortito, les digo, el primero es el que estaba como por las poblaciones especiales, que eran varias. Este está más cortito y este también lo ponemos allá a debate. Entonces, son las 11:25, vamos a darle otros 5 nada más.
Solo. Déjenme borrar, digo. Voy a pausar. Muy bien.